Firmé los papeles de divorcio con una sonrisa. No porque fuera valiente, no porque no me doliera, sino porque ya sabía que esos papeles valían exactamente $300 millones. Mi esposo Eduardo creía que me estaba dejando en la ruina cuando se marchó con esa secretaria de 22 años que olía a perfume barato y ambiciones más baratas aún. Lo que no sabía era que durante los 6 meses que tardó en pedirme el divorcio, yo había estado construyendo el imperio financiero más letal que una mujer despechada puede imaginar. Soy dueña de la cadena hotelera más exclusiva del Caribe. Tengo acciones en 12 empresas tecnológicas que cotizan en bolsa. Y mi patrimonio personal supera lo que Eduardo ganará en 10 vidas. Pero mi historia no comenzó con el éxito. Comenzó con la humillación más brutal que una esposa puede vivir. Descubrir que tu marido de 15 años te está cambiando por una niña que podría ser tu hija. La noche que los encontré en nuestro dormitorio, en nuestra cama matrimonial, usando las sábanas que yo había comprado para celebrar nuestro aniversario, algo se rompió dentro de mí para siempre, pero no se rompió mi corazón. Se rompieron las cadenas que me ataban a ser la esposa sumisa, la mujer que sacrificaba sus sueños por los caprichos de un hombre que me veía como mobiliario caro. Esa noche nació la mujer que Eduardo jamás pudo imaginar que existía dentro de mí, la mujer que convertiría su traición en la decisión más cara de su miserable vida. Porque mientras él creía que me estaba destruyendo, yo estaba aprendiendo exactamente cuánto vale la venganza cuando se ejecuta con la precisión de un bisturí y la paciencia de una viuda negra. Eduardo me subestimó fatal. Pensó que después de 15 años, siendo su esposa perfecta, su anfitriona impecable, su sombra silenciosa, yo me desmoronaría como un castillo de naipes. Pensó que me encerraría en casa a llorar mientras él construía su nueva vida con la zorrita que le había lavado el cerebro con sus pechos operados y sus promesas de juventud eterna. Pero Eduardo cometió el error más estúpido que un hombre puede cometer con una mujer inteligente. Me dio tiempo para planear su destrucción. Y hoy, 5 años después, mientras él vive en un apartamento rentado y trabaja para uno de mis competidores ganando lo que yo gasto en una cena, puedo contarte exactamente cómo una mujer traicionada se convierte en la pesadilla financiera más cara de la vida de quien la subestimó. Los primeros 3 meses después de encontrarlos en mi cama fueron los más oscuros de mi existencia, porque cometí el error clásico de toda mujer traicionada. Traté de pelear por un hombre que ya había decidido que yo no valía nada. Me convertí en una versión patética de mí misma, rogándole que reconsiderara, prometiéndole que podíamos ir a terapia, que yo podía cambiar, que podía ser más joven, más divertida, más lo que fuera que él necesitara. Eduardo disfrutaba mi humillación. Veía cómo me desmoronaba, y eso alimentaba su ego de hombre de 50 años, que creía que conquistar a una veinteañera lo convertía en un semental irresistible. Me decía cosas como: Analía ya no me inspira, ya no me hace sentir vivo. Sofía me devolvió la pasión por la vida, como si yo fuera un mueble viejo que había perdido su utilidad decorativa. Pero la humillación que más me marcó fue una noche que llegué temprano a casa y los escuché riéndose en la sala. Eduardo le estaba mostrando a Sofía las fotos de nuestros viajes, nuestros aniversarios, nuestros momentos más íntimos, y se burlaban de cada una. «Mira cómo se veía aquí, ya parecía una señora mayor», decía ella con esa risita aguda que me taladraba el cerebro. Y él respondía: «Por eso necesitaba encontrar a alguien como tú, alguien que me hiciera sentir joven otra vez». Esa noche me encerré en el baño de huéspedes y lloré durante 4 horas seguidas. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar en mi interior. Una voz fría y calculadora comenzó a susurrarme: «¿Cuántos años sacrificaste por este hombre? ¿Cuántas oportunidades de negocio rechazaste porque él decía que tu lugar estaba en casa? ¿Cuántas ideas brillantes enterraste porque él necesitaba ser el único exitoso de la familia?» La respuesta me golpeó como un rayo. 15 años. 15 años de mi vida. 15 años de mi inteligencia. 15 años de mi capacidad financiera desperdiciados siendo la esposa perfecta de un hombre que me valoraba menos que a su auto deportivo. Pero Eduardo había cometido un error fatal. Había subestimado completamente lo que yo sabía sobre nuestros negocios familiares. Durante esos 15 años, mientras él creía que yo solo decoraba la casa y organizaba cenas, yo había sido testigo de cada llamada telefónica, cada reunión, cada decisión empresarial. Conocía a todos sus socios, sabía todos sus secretos financieros, tenía acceso a información privilegiada
que él nunca pensó que yo procesaba o entendía. En su arrogancia masculina, había hablado de negocios delante de mí, como si fuera invisible, como si mi cerebro fuera incapaz de entender las complejidades de su mundo. El punto de quiebre llegó cuando encontré los documentos de divorcio que él había preparado en secreto. Su abogado había calculado que yo recibiría exactamente el mínimo legal, 50% de los bienes matrimoniales, que según sus cálculos serían aproximadamente $2 millones. Eduardo había escondido la mayoría de su fortuna en sociedades fantasma y cuentas offshore que creía que yo desconocía, pero yo conocía cada una de esas sociedades. Había estado presente cuando las creó, había escuchado las explicaciones de sus abogados, había visto los documentos que él guardaba en la caja fuerte de nuestro dormitorio. Lo que Eduardo nunca supo es que durante los últimos 5 años, cada vez que él viajaba con reuniones de negocios, que ahora se eran escapadas con amantes anteriores a Sofía, yo fotografiaba cada documento, copiaba cada password, documentaba cada transacción sospechosa. Una noche, 3 semanas antes de que él me pidiera oficialmente el divorcio, llamé a Miranda Blackwood, la abogada más feroz y cara de la ciudad, la mujer que había destruido a más esposos infieles que ninguna otra en la historia legal del país. Cuando le mostré las pruebas que había recolectado durante años, sus ojos se iluminaron como los de un depredador que acaba de encontrar a su presa perfecta. Eduardo no solo te va a pagar el 50%, me dijo Miranda con una sonrisa que me heló la sangre. Te va a pagar cada centavo que ha robado al fisco, cada peso que ha escondido ilegalmente, cada transacción fraudulenta que ha hecho en los últimos 10 años. Y si no paga voluntariamente, irá a la cárcel. Esa noche regresé a casa sabiendo que Eduardo había firmado su propia sentencia de muerte financiera el día que decidió traicionarme. Mientras él planeaba su futuro con Sofía, usando dinero que creía que yo jamás podría tocar, yo estaba construyendo el caso legal más sólido y devastador de su patética existencia. Dale me gusta a este video, amor, porque las historias como esta necesitan ser escuchadas por cada mujer que se siente invisible en su propio matrimonio. Suscríbete a este canal. Es muy fácil. Toca el botón rojo debajo de este video y activa la campanita. Aquí compartimos relatos de mujeres que descubrieron que su verdadero poder estaba esperando ser liberado. Lo que viene ahora va a cambiar para siempre la forma en que veas el matrimonio y el dinero. Pero mi venganza tomó un giro que ni siquiera Miranda esperaba. 2 semanas después de contratar a la mejor abogada del país, recibí una visita inesperada que cambiaría todo. Valentina Restrepo, la exesposa de Roberto Méndez, el mejor amigo y socio comercial de Eduardo durante 20 años. Valentina llegó a mi puerta a las 9 de la noche, con una botella de vino y los ojos de alguien que había vivido exactamente lo mismo que yo. Eduardo no es el único que tiene secretos, me dijo mientras servía el vino en copas de cristal que habían sido regalo de bodas de su matrimonio arruinado. Roberto tampoco. Y lo que ellos no saben es que nosotras hemos estado hablando durante meses. Sus palabras me golpearon como un rayo porque yo jamás había hablado con Valentina, pero ella sonrió con una malicia que reconocí inmediatamente, la sonrisa de una mujer que había planeado su venganza durante años. Valentina me explicó que había estado siguiendo los movimientos financieros de Roberto desde su divorcio hace 3 años, pero había descubierto algo mucho más grande, una red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucraba no solo a Eduardo y Roberto, sino a 6 empresarios más de la ciudad. Durante décadas, este grupo de hombres había estado usando a sus esposas como fachadas legales para ocultar millones de dólares en paraísos fiscales. Nuestros nombres están en documentos que jamás firmamos, me dijo Valentina, mostrándome carpetas llenas de evidencia que había estado recolectando durante años. Somos socias fantasma de empresas que ni siquiera sabíamos que existían. Pero aquí está lo hermoso del asunto. Legalmente, todo ese dinero nos pertenece. Ellos nos convirtieron en propietarias de sus fortunas secretas, sin darse cuenta. La magnitud de lo que Valentina me estaba revelando me dejó sin aire. Eduardo no solo me había ocultado $2 millones, me había ocultado 25 millones. Y por un error legal que él mismo había cometido para protegerse del fisco, yo era la propietaria legal de casi toda su fortuna real. Pero Valentina tenía un plan que era pura genialidad criminal. ¿Qué tal si en lugar de pelear por el dinero que nos pertenece legalmente, usamos esa información para crear nuestro propio imperio? Me propuso. Ellos nos enseñaron cómo funciona el juego sucio. Ahora podemos jugar mejor que ellos. Durante los siguientes 2 meses,
mientras Eduardo creía que yo estaba sumida en la depresión y preparándome para aceptar mis migajas de divorcio. Valentina y yo estábamos construyendo el golpe financiero más elaborado de nuestras vidas. Usamos la información privilegiada que teníamos sobre sus negocios para adelantarnos a cada una de sus inversiones, para sabotear sus mejores oportunidades, para comprar exactamente lo que ellos querían comprar pero un día antes y a mejor precio. El momento crucial llegó cuando supimos que Eduardo y Roberto estaban planeando la compra más grande de sus carreras, una cadena de hoteles en bancarrota en el Caribe que podía ser adquirida por 10 millones pero que valía más de 80. Habían trabajado durante un año preparando esa inversión, convenciendo a otros socios, organizando el financiamiento. Valentina y yo compramos esa cadena hotelera 24 horas antes de que ellos presentaran su oferta. Usamos el dinero que legalmente nos pertenecía, pero que estaba escondido en cuentas que ellos creían secretas. En una sola operación, nos apoderamos del negocio de sus sueños y los dejamos con las manos vacías después de un año de preparación. Pero lo mejor estaba por venir. Eduardo llegó esa noche a casa furioso, gritando sobre competencia desleal y información filtrada, sin imaginar que su propia esposa había sido quien había destruido el negocio de su vida. Alguien nos saboteó, me decía mientras caminaba como león enjaulado por la sala. Alguien conocía nuestros planes. Alguien nos traicionó. Yo lo escuchaba en silencio, sirviéndole whisky en el vaso que él usaba para celebrar sus victorias financieras, fingiendo la preocupación de una esposa amorosa. ¿Crees que fue alguien de confianza? Le pregunté con inocencia perfecta. ¿Alguien que tuviera acceso a información confidencial? Eduardo se desplomó en su sillón favorito, derrotado, sin saber que estaba describiendo exactamente lo que había pasado. Esa noche, mientras él dormía el sueño intranquilo de un hombre que había perdido el negocio de su vida, yo estaba en mi oficina calculando que nuestra primera inversión conjunta acababa de multiplicarse por 8 en valor de mercado. Valentina tenía razón. Ellos nos habían enseñado a jugar sucio, pero nosotras habíamos aprendido a jugar mejor. Al día siguiente, Eduardo me pidió el divorcio oficialmente. Lo que no sabía era que esos papeles de divorcio se habían convertido en su sentencia de bancarrota total, porque mientras él creía que se estaba liberando de una esposa que ya no quería, yo me estaba asegurando de que pagara exactamente el precio que su traición merecía, todo lo que tenía, todo lo que había ocultado y todo lo que jamás tendría. El día que Eduardo descubrió quién había sido su verdadero enemigo durante todos esos meses fue el día más delicioso de mi venganza. Había pasado 6 meses desde nuestro divorcio, 6 meses en los que él había estado viviendo con Sofía en un apartamento que costaba una fracción de lo que solía gastar en zapatos, trabajando para una empresa de tercera categoría, porque todas las de primera habían cerrado sus puertas cuando se corrió la voz de sus problemas financieros. Yo, mientras tanto, había construido un imperio. La cadena hotelera que Valentina y yo compramos se había convertido en la marca de lujo más exclusiva del Caribe. Habíamos adquirido 3 empresas tecnológicas emergentes que ahora cotizaban en bolsa, y mi nombre aparecía en las listas de mujeres más poderosas del país. Pero Eduardo seguía creyendo que todo había sido coincidencia, mala suerte, traición de socios masculinos. La revelación llegó de la manera más brutal posible. Eduardo había estado intentando conseguir un préstamo para relanzar su carrera empresarial, y todos los bancos lo rechazaban sistemáticamente. Lo que él no sabía era que Valentina y yo habíamos comprado las carteras de crédito de los 3 bancos principales de la ciudad. Técnicamente, nosotras éramos quienes decidíamos quién obtenía financiamiento y quién no. El último banco que visitó, sin saberlo, era propiedad mayoritaria nuestra. Cuando el gerente le explicó por qué su solicitud había sido rechazada, le mostró un documento que hizo que la sangre se le helara en las venas, una lista de clientes de alto riesgo, donde su nombre aparecía en primer lugar, firmada por la presidenta del consejo directorio del banco. Esa presidenta era yo. Eduardo llegó a mi nueva oficina como un huracán descontrolado. Mi asistente intentó detenerlo, pero yo le dije que lo dejara pasar. Quería verlo entrar a mi reino de poder. Quería que viera los ventanales que daban a toda la ciudad, el escritorio de caoba italiana, los cuadros originales que costaban más que su salario anual, el teléfono que sonaba constantemente con ofertas de inversión de millones de dólares. ¿Fuiste tú?, me preguntó con la voz quebrada, temblando de rabia e incredulidad. ¿Todo este tiempo fuiste tú la que me estuvo saboteando? Yo no respondí inmediatamente.
Me levanté con calma de mi silla ejecutiva. Caminé hasta el bar personal que tenía en la oficina. Me serví un whisky del mismo que él tomaba para celebrar, y solo entonces lo miré a los ojos. Yo, le respondí con la sonrisa más fría que había perfeccionado durante meses de reuniones de negocios. ¿La esposa invisible que nunca entendía de finanzas? ¿La mujer que solo servía para decorar tus cenas y organizar tus fiestas? ¿La señora mayor que ya no te inspiraba? Cada palabra era como un cuchillo que se hundía más profundo en su ego destrozado. Le mostré entonces la carpeta que había estado esperando años para abrir frente a él. Dentro estaban las fotografías de todos sus documentos secretos, las copias de sus cuentas offshore, los registros de sus llamadas de negocios que yo había grabado sin que él lo supiera. Pero también estaban las fotografías de él con otras mujeres antes de Sofía, evidencia de que su infidelidad no había comenzado conmigo, sino que había sido su modus operandi durante años. Cada secreto que creíste que tenías, le dije mientras él revisaba los documentos con horror creciente. Cada mentira que me dijiste, cada vez que me trataste como si fuera estúpida mientras hablabas de negocios delante de mí, todo eso se convirtió en mi arsenal para destruirte. Pero la revelación que realmente lo destrozó fue la última. Le mostré el documento que probaba que Sofía, su gran amor, su inspiración juvenil, su razón para dejarme, había estado recibiendo pagos mensuales de Valentina desde antes de conocerlo. Sofía había sido contratada para seducirlo, para darle el impulso final que necesitaba para pedirme el divorcio, para asegurarse de que yo tuviera la motivación necesaria para destruirlo completamente. ¿Creíste que una niña de 22 años se iba a enamorar genuinamente de un hombre de 50 con barriga y calvicie incipiente? Le pregunté, mientras veía cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Sofía era una actriz que Valentina contrató para acelerar tu traición. Cada beso que te dio, cada te amo que te susurró, cada noche de pasión que te hizo sentir joven otra vez. Todo fue un performance pagado para garantizar que me lastimaras lo suficiente como para convertirme en tu peor pesadilla. Eduardo se desplomó en la silla frente a mi escritorio, y por primera vez en los 20 años que lo conocía, lo vi llorar como un niño, pero sus lágrimas ya no me causaban compasión. Sus lágrimas eran el sonido más dulce que habían escuchado mis oídos desde el día que decidí que su traición me costaría exactamente todo lo que él valoraba en la vida. ¿Por qué?, me preguntó entre sollozos. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta crueldad? Me acerqué a él, me incliné hasta que nuestras caras estuvieron a centímetros de distancia, y le susurré las palabras que había estado esperando años para pronunciar. Porque me subestimaste, porque creíste que 15 años de ser tu esposa perfecta me habían convertido en tu propiedad, porque pensaste que podías descartarme como un mueble viejo sin consecuencias. Ahora sabes exactamente lo que cuesta subestimar a una mujer que te conoce mejor que tú mismo. Esa tarde, después de que Eduardo salió de mi oficina convertido en la sombra rota de lo que una vez fue, me senté en mi silla ejecutiva y contemplé la ciudad que ahora respetaba mi nombre. Había ganado todo: dinero, poder, respeto, venganza completa. Pero había algo más que aún faltaba por revelar, algo que cambiaría para siempre la forma en que entiendes esta historia y lo que realmente significa ganar cuando has perdido todo lo que creías que importaba. La verdad que cambió todo llegó exactamente un año después de mi victoria aparente, en la forma más inesperada posible. Estaba en mi oficina, cerrando un contrato de inversión por $40 millones, cuando mi asistente me anunció una visita que no tenía programada. Sofía, la supuesta secretaria, la niña de 22 años que había sido el detonante de mi transformación en empresaria despiadada. Pero la mujer que entró a mi oficina ya no era la jovencita ingenua que había conocido. Era una mujer madura, elegante, vestida con un traje que reconocí inmediatamente como el mismo diseñador que usaba Valentina. Sus ojos tenían la inteligencia fría que solo viene de años de manipulación calculada, y cuando sonrió, entendí que había estado subestimando gravemente a todos los jugadores de esta partida. ¿Creíste realmente que una actriz de 22 años podía convencer tan fácilmente a un hombre de 50? Me preguntó, sentándose con una elegancia que jamás había mostrado durante su relación con Eduardo. ¿Creíste que Valentina, con toda su experiencia en venganza, necesitaba contratar a una amateur para un trabajo tan importante? Las palabras me golpearon como un rayo helado. Sofía continuó. Mi nombre real es Sofía Montenegro. Tengo 34 años. Soy graduada de Harvard Business School.
y durante los últimos 12 años he sido la socia principal de la firma de consultoría más exitosa de venganza empresarial del continente. Valentina no me contrató. Soy su jefa. El mundo se desplomó bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi venganza, sobre mi inteligencia superior, sobre mi capacidad de manipulación, se evaporó en segundos. Sofía me mostró entonces documentos que hicieron que mi sangre se convirtiera en hielo. Yo había sido el objetivo desde el principio, no Eduardo. Fuiste seleccionada cuidadosamente, me explicó Sofía con una voz que ahora reconocía como la de una depredadora profesional. Una mujer inteligente, subestimada por su marido, con acceso a información financiera privilegiada y con el potencial de convertirse en una empresaria poderosa si se le daba la motivación correcta. Eduardo fue solo el catalizador que necesitábamos para libertar tu verdadero potencial. La revelación más devastadora llegó cuando me mostró las cuentas bancarias reales. Yo creía que había construido un imperio de $300 millones, pero la verdad era que había sido una testaferro. El 70% de mi fortuna pertenecía legalmente a la firma de Sofía y Valentina. Había estado trabajando para ella sin saberlo, construyendo su imperio mientras creía que estaba construyendo el mío. Cada inversión que hiciste, cada empresa que compraste, cada decisión financiera que creíste que era tuya, había sido previamente analizada, calculada y aprobada por nuestro equipo, continuó Sofía. Fuiste brillante ejecutando los planes, pero los planes nunca fueron tuyos. Fuiste la cara visible perfecta de operaciones que requerían a alguien aparentemente inocente, alguien que jamás sospecharían que era parte de una organización más grande. Pero el golpe final vino cuando Sofía me explicó cuál había sido realmente mi papel en esta operación. Necesitábamos acceso legal a la red de evasión fiscal de Eduardo y sus socios. Como su esposa, tú tenías derechos legales sobre información que nosotras jamás habríamos podido obtener. Tu divorcio no fue tu venganza. Fue nuestra operación de inteligencia financiera más exitosa. Nos diste acceso a 8 fortunas ocultas que ahora controlamos completamente. La habitación comenzó a dar vueltas, mientras entendía la magnitud de lo que había vivido. No había sido una mujer vengativa, que había superado a su esposo traicionero. Había sido una pieza de ajedrez en una operación que había durado años, manipulada por jugadoras que operaban en un nivel que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Eduardo sabía? Pregunté con la voz quebrada, aferrándome al último hilo de dignidad que me quedaba. Eduardo es exactamente lo que siempre fue, un hombre mediocre con suerte temporal, respondió Sofía. Nunca fue lo suficientemente inteligente para ser parte de un plan tan elaborado, pero su arrogancia y su infidelidad lo convirtieron en la herramienta perfecta para motivarte. Cada lágrima que derramaste por él se convirtió en combustible para que trabajaras más duro, construyendo lo que creías que era tu venganza. Me levanté de mi silla, temblando, y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad que creía que había conquistado. ¿Qué quieren ahora?, pregunté, sabiendo que esta conversación no era solo una revelación, sino una negociación. Queremos que sigas siendo exactamente lo que has sido durante estos años, me dijo Sofía, acercándose hasta estar a mi lado frente a la ventana. Una empresaria brillante, la cara respetable de operaciones que requieren legitimidad, pero ahora que conoces la verdad, serás socia real, no empleada sin saberlo. Tu 30% se convertirá en 50%, y tendrás acceso completo a operaciones que te harán la mujer más poderosa del continente. La oferta era tentadora, pero había algo más en su propuesta que me heló el alma. ¿Y si rechazo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces descubrirás que todas tus cuentas bancarias, todas tus propiedades, todas tus empresas, están registradas de maneras que pueden ser revocadas con una simple llamada telefónica, respondió Sofía, con una sonrisa que reconocí de mis propios espejos. Volverías a ser la esposa divorciada que creías que eras antes de conocernos, pero esta vez sin la posibilidad de reconstruirte. Esa noche, sola en mi penthouse que ahora sabía que no era completamente mío, entendí que había ganado todo y había perdido mi alma, pero no de la manera que creía. No me había convertido en un monstruo por venganza. Me había convertido en el monstruo perfecto para el plan de alguien más. Pero había una última revelación esperándome, una que cambiaría para siempre no solo mi historia, sino la forma en que entiendes lo que significa realmente controlar tu propio destino cuando descubres que has sido controlada desde el principio. Al día siguiente,
Firmé el contrato que me convertiría en socia completa de la organización más poderosa de manipulación financiera del continente. Pero esta vez, firmé conociendo exactamente en qué me estaba convirtiendo. No en la víctima que se había vuelto victimaria, sino en la heredera de un imperio construido sobre la inteligencia superior de mujeres que habían aprendido a jugar un juego que los hombres ni siquiera sabían que existía. Hoy, 5 años después de firmar mi alma a la organización más letal de venganza empresarial que existe, manejo operaciones que mueven miles de millones de dólares y deciden el destino financiero de cientos de hombres poderosos que creen que las mujeres en sus vidas son decorativas e inofensivas. Eduardo vive ahora en una ciudad pequeña, trabajando como contador en una empresa mediana, casado con una mujer de su edad que lo ama genuinamente y no sabe nada de su pasado. A veces recibo reportes de que es feliz en su simplicidad forzada, de que aprendió a valorar lo que tiene. Valentina se retiró a una isla privada en el Mediterráneo, llevándose consigo la satisfacción de haber ejecutado la operación de reclutamiento más brillante de su carrera. Y Sofía, ahora mi socia igual, se convirtió en la hermana que nunca tuve, la única persona en el mundo que entiende exactamente lo que se siente ser tan inteligente que puedes reescribir la realidad de cualquier persona que se cruce en tu camino. Pero la pregunta que me hago cada noche, mientras contemplo la ciudad desde mi oficina en el último piso del edificio más alto, no es si valió la pena la venganza. La pregunta es si alguna vez tuve realmente una opción, o si desde el momento en que nací con esta inteligencia y esta capacidad de manipulación, estaba destinada a ser encontrada por mujeres como Valentina y Sofía. Al final, querida, descubrí que la venganza perfecta no es destruir a quien te lastimó. La venganza perfecta es descubrir que eres más poderosa de lo que jamás imaginaste, incluso si ese poder vino de maneras que nunca elegiste conscientemente. Porque ahora, cuando algún hombre subestima a una mujer inteligente, cuando alguien cree que puede usar y descartar a alguien sin consecuencias, yo estoy aquí para recordarles exactamente lo que esa arrogancia puede costarles. Si estás escuchando esta historia, mi amor, y has vivido una traición que te hizo cuestionar tu propio valor, dale me gusta a este video. Ayuda a que más mujeres como nosotras se encuentren y descubran que su dolor puede ser el inicio de su poder más grande. Suscríbete tocando el botón rojo debajo de este video y activa la campanita, porque aquí, en este canal, compartimos historias que revelan verdades que el mundo necesita escuchar sobre lo que realmente somos capaces de hacer cuando nos subestiman. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que estabas siendo subestimada por alguien que creía conocerte, o si conoces a alguien que necesite escuchar que su inteligencia puede ser su arma más poderosa. Cada día te espero aquí con relatos que te van a cambiar la perspectiva sobre el poder, la venganza y lo que significa realmente controlar tu propio destino. Porque al final, la pregunta no es si fuiste manipulada o si fuiste la manipuladora. La pregunta es, cuando descubres el juego real que se está jugando a tu alrededor, ¿tienes el coraje de convertirte en una jugadora que puede ganar?